Este año no podríamos y lo ponderamos, no podemos dejar de hablar, pensar y profundizar sobre dos temas fundamentales. Uno es el COVID, que somos antes y después del COVID, y otro son las elecciones en Estados Unidos. Como ustedes saben, Ricardo Salinas Pliego ha tomado una postura importante, relevante para muchas personas, iconoclasta con respecto a este tema, y Sergio y yo decidimos invitarlo a platicar para poder escuchar este punto de vista y que todos nosotros tengamos pues un pensamiento crítico al respecto. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Sergio, mil gracias. Un aplauso para... Hola Andrés, Ricardo. On m'a dit qu'on va parler en français, n'est-ce pas? C'est la langue de cette réunion, n'est-ce pas? Ah, es que me dijeron que yo íbamos hablo a argelino, hablar en no francés. francés argelino. No, y va a ser un diálogo, Ricardo, como lo platicamos en muy buenos términos, más una conversación que otra cosa. Pero hablemos un poco, Sergio, si te parece, lo bueno, lo malo y lo feo de esto y consultarle a Ricardo cuál es tu opinión. Si quieres empezar, Sergio. Déjame empezar. A mí me tocó estar en marzo en una reunión con Ricardo Salinas. Fue una reunión muy dramática, Ricardo. Reuniste pues, a tu gente, a tus ejecutivos, a algunos de tus colaboradores. Yo no soy ejecutivo, pero soy colaborador. Llevamos un cuarto de siglo trabajando juntos ya algún tiempo. Se te llenaron los ojos de lágrima y dijiste, no voy a cerrar, en un momento en que lo que decía la gente es, tienes que cerrar porque eso es una responsabilidad, tienes que cerrar. ¿Por qué tomaste la decisión? Y finalmente peleaste 1000 batallas, y a veces te cerraron y a veces no te cerraron, pero peleaste 1000 batallas. ¿Por qué? Pues mira, fue una situación muy difícil, pero en marzo ya sabíamos bastante más sobre el virus y sus efectos. Y en ese momento, como hoy, estoy seguro de que el virus es una cosa de muy alto contagio y de muy baja letalidad. Lo sabemos, lo sabíamos, lo seguimos sabiendo. Pero, ¿qué ha pasado? El mundo se ha dividido en dos grupos, ¿no? Por un lado están los que tienen miedo y están convencidos de que si te da el virus, te mueres, que corres un riesgo de muerte. Entonces, si tú piensas así, pues el corolario correcto es cuídate, quédate en casa, no salgas, haz cuarentena, cierra todo porque ves como un peligro de contagio. Pero del otro lado estamos muchos otros que decimos el virus es contagioso, es de baja letalidad, probablemente nos dé a todos y la inmensa mayoría vamos a salir adelante. Y yo lo que digo es que la vida siempre es un riesgo, siempre es un riesgo. Ahorita nos podemos morir de 20 maneras, sin necesidad del virus. Pero por eso hay que vivir la vida con intensidad y salir adelante. Y sobre todo a la gente más pobre, a los jóvenes, se les está cortando una parte muy importante de su vida. Por eso no estoy de acuerdo en los cierres indiscriminados. Y elaborando sobre la pregunta de Sergio, pues obviamente esto no es el ébola, de que tiene alta letalidad, pero hay una contraparte, Ricardo, que creo que tú has hecho mucho énfasis con lo que decía Sergio, de aquí hay otro problema, la economía, los empleos, la muerte por la no oportunidad de la gente. ¿Puedes compartirnos? Pues la muerte económica. Es muy cómodo para quien tiene dinero irse a su club de golf, recluirse y pasarse unos meses de vacaciones forzadas. Pero es sumamente injusto para la inmensa mayoría de las personas que, como nos dijo ayer Otón, viven en la calle, comen en la calle, ganan en la calle. ¿Qué les dices a ellos? Pues no tienen un club de golf. Y quédate en casa significa quedarse en una habitación de 3x3, donde a lo mejor habitan 7 o 10 personas. Es una inconsciencia muy grande, ¿no? Y ¿quién es el que nos va a decir lo que es esencial para cada uno, ¿no? Decían, es que Salinas no cierra sus tiendas porque vender teléfonos no es esencial.
No es esencial para el que lo tiene, o para que se le cayó, para que se le rompió. Quiero ver cuánto tiempo duran ustedes sin su móvil, ¿no? Lo mismo su refrigerador, pues el que funciona, pues no es esencial porque ya lo tienes, ¿verdad? Pero si se te descompone, ¿dónde pones tu comida? Y luego estas políticas, digamos, de todo está cerrado en todas partes porque a algún burócrata se le ocurrió. Es increíble la inconsistencia que tiene esto, ¿me entiendes? Entonces, sí ha sido muy, muy rudo, muy molesto, pero lo que dijimos en marzo se está comprobando. O sea, es alto contagio y baja letalidad. Como decía el amigo, los humanos tenemos esta maldita costumbre de morirnos. Pues no, claro, nadie se quiere morir ahorita precisamente, ¿verdad? Pero usted pasa. Ahora, ¿qué le dices a las personas que han perdido un familiar? Lo sentimos mucho, pero los demás tenemos que salir adelante. Tenemos que salir adelante con valor, con coraje, con confianza. No puede vivir con miedo. ¿Qué clase de vida es esa? Hay gente que dice, y estoy recordando una columna de una periodista que trabajó para ti mucho tiempo, que dice que eres insensible. ¿Eres insensible? No creo que sea insensible. Al contrario, me preocupa muchísimo las personas que no tienen voz. Porque es muy fácil aquí erigirse como vocero cuando nadie te elige, ¿no? Dices, hay que cerrar. Sí, nomás que tú no tienes una nómina de 100,000 empleados que hay que pagar. ¿Y qué les decimos? ¿Que ya no van a cobrar? ¿Y qué les decimos a todos los que tenían que hacer cosas? Mandar dinero, hacer pagos. ¿Qué les decimos? No, ya no, porque tenemos miedo. Es absurdo, no se puede. Y no hay que hacernos bolas, no es un interés personal. A ver, yo me puedo retirar de mi barco por los siguientes 10 años, 20 años. Tú ya la hiciste. Tengo que trabajar un Tú día ya la más, hiciste, ¿eh? Ricardo. Ya estás no tranquilo. tengo que trabajar un día más, ¿estás de acuerdo? ¿Tú crees que esto lo hago por ganar más dinero? Por supuesto que no. O sea, ridículo, absurdo. Porque me da pena ver lo que está sufriendo la gente y sobre todo la más necesitada. No, es que realmente es una política pública que no discrimina. No solamente es que es de baja letalidad, sino que hay más proclividad con gente de cierta edad, con gente que tiene determinados síntomas, determinadas condiciones. Y eso, una política pública que no hace esas diferenciaciones, porque el virus sí las hace, genera además un cauce económico. Regresando a esto, el mundo parece que está de cabeza. Y les recomiendo un programa que se llama De Cabeza, por cierto. Y me refiero a esto, y en la última cena que tuvimos ahorita contigo, Ricardo, que haces estas cenas de Navidad, esta fue hace menos de 4 días, me llamó la atención que decías, es la primera etapa de mi vida. Bueno, he leído mucho que la gente deja de pensar, pero que ahorita dejó de pensar. ¿Nos puedes platicar un poco a qué te referías y qué tiene que ver esto con las políticas que hace el gobierno, no solo de México, de muchos países? Veo una situación muy preocupante donde cuando la gente tiene miedo, deja de pensar y está dispuesta a que se le ordene a que haga cosas, pero no lo cuestiona porque están en situación de miedo, de pánico. Creo que es malísimo. Lo que nos distingue como seres humanos es precisamente nuestra libre voluntad, nuestra voluntad de pensar, de ser racionales, de poder actuar ante un reto pues, con nuestra mejor herramienta, que es el cerebro. A veces es más escaso de lo que uno piensa, pero no podemos dejarnos llevar por el miedo. El miedo es muy mal consejero. Para todos a mí ya me dio el COVID, ¿okay? Tengo 65 años, a mi mujer también ya le dio. Entonces, no es de que no sé de qué estoy hablando, ya me pasó. Hoy en día mi madre de 85 años tiene COVID. Estoy seguro que la va a librar. Y si no la libra, la vamos a extrañar muchísimo a mi mami,
Pero también ya vivió una vida larga, tiene 85 años, tiene 15 nietos, 17 nietos, tiene 10 bisnietos. O sea, no es tampoco el fin del mundo. Entonces hay que ser más prácticos en esto, no porque se le desee o que suceda, por supuesto que no queremos a nadie que le pase esto. Pero no podemos parar el mundo por miedo. No podemos, y mucho menos, dejar en riesgo nuestras libertades, que tanto trabajo nos ha costado tener, y dejarlas en manos de unos burócratas que además no le tienen que rendir cuentas a nadie, ¿verdad? Porque si sale mal su política, ¿qué? Pues ¿quiénes fueron? ¿Quién sabe? ¿Y quién les va a reclamar? ¿Quién les va a reclamar el daño económico de los millones y millones de desempleados? Todos los meseros que se quedaron sin trabajo, todos los músicos que ya no pueden comer, todos los cantantes y bailarines de los espectáculos, todos los que trabajaban en los hoteles que están a un tercio. ¿Qué les vamos a decir a eso? ¿Hasta qué punto tiene el gobierno derecho de limitar nuestras libertades por nuestro bien? Pues ahí está, porque el miedo es una cosa tremenda, ¿no? Y ya vimos los resultados del prohibicionismo, ¿no? Viste justamente la película esta, ¿no? O sea, la ambición y la avaricia que desata un polvo blanco en unos niños chiquitos, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque es una sustancia prohibida. El efecto colateral de la prohibición de las drogas es mucho mayor que lo que se quiere proteger. Entonces, lo hemos vivido una y otra vez. No funciona, y no funciona dejar en manos de burócratas este tipo de decisiones. No, y este tema de la libertad, como tú lo decías también en esa cena, quien quiera quedarse en su casa, que a lo mejor no quiere aumentar sus probabilidades de riesgo, y no es que ya haya vivido mucho, sino que siempre quiere, en su anhelo casi ser eterno y vivir un minuto más y no poner riesgo, pues tiene, como tú lo has dicho, la libertad. Y claro, volvemos a lo mismo, o sea, cada quien es libre de hacer lo que quiere. Si me da miedo y no quiero salir, pues me quedo en mi casa. Sí, pero es que el reglamentismo y el abuso del poder está a flor de piel, lo vimos en el tema de las etiquetas, ¿no? O sea, ok, si quieres educar que no es bueno comer eso, pues perfecto, tú educa todo lo que tienes, pero si de ahí va a pasar a prohibir la venta de X cosa que a ti te parece muy malo, pues ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? O sea, ¿qué derecho tienen estas personas de prohibirle a otras que se coman su Coca-Colote y sus sabritas? Una pregunta nada más rapidísima. Mencionaste la palabra miedo. Yo creo que pues es algo reptiliano con lo que siempre vivimos, pero también lo mencionaste y creo que es muy importante que la gente lo escuche. Hoy, 2020, es muy distinto que hace 100 años. Las redes sociales y la detonación y la mentira. Es muy interesante, ¿verdad? ¿Qué hubiera sido de la pandemia hace 40 años? Nada, ni nos hubiéramos enterado. Pero claro, como todos tenemos un móvil en la mano, ahora ya somos expertos en todo. Es increíble el cambio que significa en cuestión política y social el manejo de las redes sociales. Increíble, para bien y para mal. Por eso hay que estar en las redes sociales haciendo nuestro mejor trabajo. Los invito a seguirme en Twitter si quieren divertir con alguna... Que de hecho es muy divertido. Ricardo, tenemos un minuto. Sé que no es tu principal negocio, pero tienes una escuela y te amparaste para no cerrarla. ¿Por qué? Ese cuento es fantástico. Entonces, como no me gustaba el sistema educativo, puse una escuela para mis hijos y para mis nietos. Y no es por nada, pues la mejor escuela de México. Tiene el problema que es pequeña y es cara. Entonces la cerraron. La cerramos todos, pues en atención a la pandemia, pero mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo, mis hijos, mis nueras, oye, es necesario que los chiquitos socialicen, no es cuestión nada más de enseñarles cosas, es cuestión de que convivan. Vamos a abrir la escuela. Uy, no, pues un problema. Finalmente nos cerraron una vez, buscamos un amparo, alegando que los niños tienen derechos, ¿eh? Y que además se cumplen con todos los requisitos sanitarios.
Vinieron otra vez a cerrar y les puse el amparo en la cara, ¿no? Y claro, la crítica es, Salinas es un inconsciente, un insensible con mis hijos, con mis nietos. ¿Alguien me va a decir cómo hacerle con ellos? Perdón, pero no aceptamos ese tipo de crítica. Y cada quien que le haga como quiera, si no quieren ir, pues que no vayan. Pero nadie está obligado, ¿me entiendes? Señoras y señores, el moto de este festival no solo es no creas todo lo que piensas, sino infórmate y déjate enriquecer de diferentes perspectivas. Pero al final de cuentas, que nadie piense por ustedes, ni por mí, ni por nadie. Al final de cuentas, la verdadera libertad es decir, yo cuestiono esto y probablemente no estén de acuerdo conmigo, pero eso nadie me quita ese gran derecho. Y Ricardo es un ejemplo en eso que nadie puede debatir. Muchísimas gracias, un aplauso para Sergio, mil gracias.